revelado. La pregunta inesperada de una niña que transformó la vida de un papá soltero y millón. Samuel estaba en la cocina, cansado y con las herramientas aún en sus manos, cuando Valeria entró con su energía inagotable. Su risa llenaba el pequeño departamento de olores a comida casera y un toque de grasa de motor. Aquella tarde, había sido larga en el taller mecánico y el sudor aún perlaba su frente. Pero cuando Valeria lo miró, con esos ojos curiosos, su mundo se iluminó. Sin embargo, la alegría se tornó en inquietud cuando ella lo sorprendió con una pregunta que caló hondo en su corazón: ¿por qué no somos como los demás? Para Samuel, esta cuestión resonó como un campanazo lejano, empujándolo a una crisis que lo hizo preguntarse todo sobre su vida, sus decisiones y la lucha diaria por ofrecer un mejor futuro a su hija. Mientras Valeria continuaba jugando, Samuel se perdió en sus pensamientos. Recordó su infancia, las duras calles del barrio, y como siempre había prometido que su hija tendría más oportunidades. Pero la cruda realidad lo golpeaba una y otra vez: el taller no era suficiente para convertir sus sueños en realidad. No somos como los demás, rumiaba, cuestionando cada decisión tomada, cada sacrificio que le hizo abandonar en busca de estabilidad. La desigualdad se sentía tangible, como una sombra acechante que siempre lo recordaba de dónde venía. Los días siguientes, Samuel comenzó a explorar su comunidad nuevamente, visitando a sus vecinos, escuchando sus historias. Una madre soltera como él, que luchaba por mantener a sus hijos con un negocio humilde, le contó sobre la fuerza que encontraba en la unión del barrio. Samuel sintió que no estaban solos. Desde las risas en el parque hasta las comidas compartidas en las noches, empezó a entender que la verdadera riqueza no siempre era dinero, sino los lazos que tejían entre ellos. Esa conexión lo despertó y llenó su pecho de esperanza. Mientras hacía frente a su vida cotidiana, la tentación de buscar el dinero fácil aparecía como un resplandor seductor. Se presentaron oportunidades, trabajos que prometían transformar su vida en un abrir y cerrar de ojos. Pero, ¿a qué costo? Recordaba las enseñanzas de su padre sobre la dignidad y el honor. Entonces, un viejo amigo apareció en una noche cualquiera, un empresario exitoso que parecía tenerlo todo. Fue un choque. Su historia rayaba en la vida que pudo haber tenido. ¿Era este el camino correcto? Un dilema comenzó a atormentarlo. Aceptando esa oferta, podría brindar a Valeria lo que siempre quise, pensó entre dudas. Pero, mientras su corazón batía rápido, la voz de Valeria resonaba en su mente: ¿por qué no somos como los demás? Enfrentándose a esta pregunta, Samuel comprendió que no necesitaba ser como los otros, su valor radicaba en el amor y sacrificio que ofrecía todos los días. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la crisis se intensificó. Samuel se vio obligado a decidir: seguir la ruta que muchos consideraban segura o aferrarse a lo que realmente importaba. La transición entre lo material y lo emocional se tornaba cada vez más difusa. ¿Qué legado quería dejarle a Valeria? Mientras todo parecía en juego, su corazón se llenaba de incertidumbre, pero también de un amor inquebrantable. La pregunta de Valeria no era solo un eco, era el latido de su futuro, un recordatorio de que la verdadera riqueza era estar presente, no para el mundo, sino para ella. ¿Tendría el valor suficiente para enfrentar sus miedos y descubrir su verdadera identidad como padre y hombre de familia? Samuel comenzó a notar que la vida en el barrio adquiría un nuevo significado. Cada conversación con sus vecinos le brindaba un destello de claridad. Las historias de otros padres solteros, matizadas con risas y lágrimas, llenaban su corazón de valor. Una tarde, después de un agotador día en el taller, se acercó a un grupo de madres con sus hijos jugando en el parque. Compartieron anécdotas sobre los desafíos cotidianos, pero también sobre los pequeños triunfos que hacían que todo valiera la pena. Deportes,
bailes, orquesta, todos esos momentos eran piezas del rompecabezas que formaban una familia. Valeria lo encontraba en esos momentos iluminados. Ella corría entre los niños, su risa resonando como música en el aire, y era entonces cuando Samuel comprendía lo que realmente importaba. No era el dinero, era ver a su hija sonreír y ser parte de una comunidad que la apoyaba. Sin embargo, la sombra de su dilema seguía acechando. Una tarde, mientras arreglaba una vieja bicicleta para Valeria, el viejo amigo regresó con una propuesta tentadora. Sammy, ven, esto puede cambiar tu vida. Un negocio que te garantizo te hará millonario, decía con esa sonrisa que siempre le había parecido tan falsa y seductora a la vez. Samuel se sintió atrapado en una telaraña de duda y ambición. No se trataba solo de él, sino de su hija, su futuro. Podía arriesgar su integridad por un sueño que podría no ser real. Con el tiempo, las noches comenzaron a ser más pesadas. Samuel no podía dejar de pensar en la oferta de su amigo y en lo que podría significar para Valeria. Sin embargo, esa noche en particular, mientras miraba a su hija dormir, su mirada se detuvo sobre un dibujo que ella había dejado sobre la mesa, una familia de 4, con corazones alrededor, simbolizando amor y unidad. La imagen lo golpeó con fuerza, la esencia de todo lo que deseaba. ¿Y si tengo que elegir entre lo que el mundo ve y lo que realmente somos?, se preguntó. Sin un camino claro, era como si las paredes del departamento se acercaran cada vez más, presionándolo, recordándole las expectativas de una sociedad que lo juzgaba sin compasión. Pero, la chispa que Valeria había encendido en él lo mantenía firme. No puedo dejar que el miedo hunda mi corazón, se dijo. Fue en ese momento que decidió hablar con ella, se sentó al nivel de Valeria, sus ojos brillantes reflejaban inocencia y confianza. ¿Qué te gustaría que hacemos, mi amor? ¿Qué es lo que más valoras en nuestra vida? La niña miró a su papá sin titubear. No importa si somos ricos o pobres, solo quiero que estemos juntos y hagamos cosas divertidas. Sus palabras eran pesadas como una roca, pero también llevaban consigo una luz que lo iluminó. Samuel se sintió liberado. La decisión no tendría que ser sobre dinero, sino sobre tiempo, amor y conexión. Esa noche, durmió con un nuevo propósito. Pero entonces, la realidad apareció, una llamada inesperada rompió la calma. Su amigo, una vez más, con un tono más serio y confidente. Sammy, hay algo que necesitas saber. Lo que propuse tiene un lado oscuro, y yo estoy metido hasta el fondo. Tienes que pensarlo bien. El corazón de Samuel se detuvo. La elección, que parecía ser tan simple, ahora estaba llena de complicaciones. ¿Podría realmente liberarse de las cadenas que lo ataban a la ambición o descubrir que esa ambición podría estar más cerca de lo que imaginaba? A medida que la tensión crecía, Samuel sabía que debía tomar una decisión, pero el reloj corría y la verdad lo acechaba. ¿Qué camino elegirá Samuel ahora? La respuesta podría cambiarlo todo para él y Valeria. Samuel se quedó helado, mirando el teléfono que vibraba en sus manos. La voz de su amigo sonaba distante, casi como un eco en su mente, mientras su corazón latía con fuerza. ¿Qué lado oscuro?, se preguntó, incapaz de articular una respuesta. El aire en la habitación se tornó denso, como si cada palabra de su amigo fuera un ladrillo que se sumaba al peso de su dilema. Sammy, escúchame bien, no puedo decirte todo por teléfono. Pero hay cosas que te involucran directamente, y no son buenas. Este trato no es lo que parece, continuó su amigo, arrastrando las palabras en un susurro grave que lo llenó de inquietud. La idea de perderlo todo, de arriesgar lo que tanto amaba por una ilusión dorada, era aterradora. Tus propios sueños pueden convertirse en cadenas que te atrapan. Su mente viajaba entre las experiencias recientes, el parque, el dibujo de Valeria, la comunidad que lo rodeaba. Te prometo que hablaré contigo, pero no puedo hacer nada que ponga a Valeria en riesgo. La protegeré, respondió finalmente. La voz de su amigo se tornó más ansiosa. Eres un buen padre, Sammy, pero la riqueza es tentadora. Solo piensa en lo que podrías ofrecerle. Un buen colegio, las mejores cosas. ¿No lo deseas? ¿Y qué hay de lo que realmente ella quiere? Samuel replicó, sintiendo que un fuego interno crecía en él. Ella solo quiere tiempo conmigo.
Ya no quiero perseguir un sueño que podría destruiros. La conversación terminó dejando un sabor amargo en su boca. Soltó el teléfono sobre la mesa y se llevó las manos a la cabeza. La presión de todo eso era como un martillo golpeando su pecho. ¿Cómo podría seguir adelante cuando la vida le presentaba caminos tan oscuros? Valeria salió de su habitación en ese momento, con sus ojos aún entrecerrados por el sueño. La luz del atardecer se filtraba suavemente a través de las ventanas, iluminando su rostro de forma mágica. «Papi, ¿todo bien?», preguntó con inocencia, como si el mundo no pudiera ser más perfecto. «Todo está bien, mi vida». Solo estaba pensando, Samuel contestó, esforzándose por mantener la calma. Su hija le sonrió, convirtiendo su ansiedad en una chispa de calidez. ¿Vas a contarme un cuento antes de dormir? Samuel asintió, y tomándola de la mano la llevó al rincón donde ella siempre le pedía que le leyera. Mientras le contaba un cuento de hadas, Samuel sentía que su corazón se iba alineando de nuevo. Las palabras resonaban con cada latido, pero también crecían las preguntas. Él quería ser el héroe en su vida, pero tomar decisiones propias era una batalla continua. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por la posibilidad de una riqueza que podría ser un espejismo? El relato final llegó a su clímax mientras él miraba a Valeria dormir, sus pequeñas manos aferrándose a su almohada. En su mente, la historia y su realidad se entrelazaban. La vida presentaba misterios, pero cada vez más él comprendía que no siempre se trataba de buscar el oro, sino de encontrar la felicidad en lo simple. Esa noche, Samuel tomó una decisión. Firmemente hizo un pacto consigo mismo, encontraría un camino que no comprometiera su corazón ni la inocencia de su hija, pero necesitaba más información. Ha llegado el momento de hablar cara a cara con su amigo. Sin embargo, mientras miraba a Valeria dormir, una sombra de inquietud cruzó su mente. ¿Qué ocurre si al descubrir la verdad, se encuentra no solo con un lado oscuro, sino con un monstruo que ha estado acechando más cerca de lo que pensaba? La profunda conexión entre padre e hija le dio fuerzas, pero la incertidumbre lo carcomía. Este nuevo desafío lo llevaría más allá de lo que imaginaba, y en el fondo de su ser, algo le decía que este conocer no terminaría bien. La noche se tornó más oscura mientras la amenaza de lo desconocido se acercaba un poco más. Samuel se despertó antes del amanecer, con la luz tenue filtrándose por la ventana. El silencio era abrumador, con solo el sonido lejano del canto de algunos pájaros al comenzar el día. Aún con la decisión reciente en su mente, sabía que no podía esperar más. Tenía que encontrar respuestas, y la primera persona a la que debía ver era su amigo, el mismo que le había dejado una sombra de incertidumbre. Mientras preparaba el desayuno, la idea de lo que podría depararle esa conversación crecía como un nudo en su estómago. Valeria aún dormía, envuelta en su mundo de sueños, y Samuel se permitía una sonrisa al pensar en su dulzura. Pero también sentía el peso de la responsabilidad. ¿Acaso no era su deber protegerla a toda costa? El dilema de hacerse rico o mantenerse en la simplicidad del amor paternal era una batalla interna que lo agotaba ya desde el amanecer. Terminó de hacer el desayuno, y al poco tiempo, escuchó el arrullo de su hija al despertar. Ella entró a la cocina con el cabello despeinado y una sonrisa que podía iluminar la habitación. «Papi, huele delicioso», exclamó con entusiasmo, lo que le devolvió el aliento por un momento. «Es un desayuno especial, cariño». «Para comenzar un gran día», respondió Samuel mientras servía los huevos en el plato. Valeria comenzó a contarle sobre el sueño que había tenido, lleno de hadas y misterios, y él se sintió más ligero al escuchar su risa. Aunque todo parecía fluido en esa mañana, su mente seguía inquieta. Después de desayunar, Samuel se preparó para salir. Miró a su pequeña con amor y, antes de cerrar la puerta, se agachó a su altura. «Voy a hacer una visita, ¿de acuerdo? Regresaré pronto». Valeria asintió, con aquellos ojos que parecían entender mucho más de lo que un niño debía. «Ten cuidado, papi. No dejes que los monstruos te atrapen», dijo, en un tono tan serio que congeló su corazón por un instante. «¿Monstruos?», replicó él, sin poder evitar la inquietud que crecía dentro. Ese comentario parecía una premonición, un eco de su propia ansiedad. Sin mirar atrás, salió a la calle con el propósito de encontrar respuestas.
La ciudad se despertaba lentamente, y él podía sentir la vibrante energía del nuevo día, incluso entre los retos y las dudas que lo aplastaban. Caminar por las calles conocidas, entre el olor del café y el murmullo de las personas, era reconfortante, pero la cercanía de aquel encuentro lo llenaba de nervios. Finalmente, llegó a la cafetería donde se había citado con su amigo. Se sentó en una mesa oscura, esperando mientras su corazón latía más rápido que antes. Estaba anticipando lo peor y el peor escenario parecía seguirlo como una sombra. Minutos después, su amigo apareció. Su rostro denotaba preocupación, pero también determinación. Samuel, gracias por venir, comenzó. No perdió tiempo con las formalidades. Lo que hay que discutir es más serio de lo que pensaba. No son solo sueños de riqueza, hay algo más profundo y oscuro involucrado. Cada palabra lo empujaba más allá de su zona de confort. ¿De qué estás hablando? Necesito saberlo todo, ahora, respondió Samuel con urgencia. La conversación prometía un giro inesperado, y él estaba listo para enfrentarlo. Mientras los dos hablaban, en el fondo de su mente resonaba la voz de Valeria, advirtiéndole sobre los monstruos. Y a medida que su amigo revelaba secretos que parecían salidos de una novela oscura, Samuel se dio cuenta de que su vida podría cambiar para siempre. Pero en ese instante, una pregunta se instaló en su mente, como un eco persistente: ¿sería capaz de enfrentar la sombra que acechaba su vida? La incertidumbre se apoderó de él, llevándolo a una conclusión aterradora. Cada decisión que tomara ahora podía abrir o cerrar un camino. Justo cuando la conversación comenzaba a desvelar la verdad, volvió a pensar en su hija. Esa pregunta resonó en su mente, había tomado ya el primer paso hacia lo desconocido y peligroso, y fue entonces cuando su amigo reveló un secreto que podría cambiarlo todo. Samuel, no. Eres el único involucrado en esto. Valeria también. El aire se volvió pesado nuevamente, y era como si un monstruo saliera de las sombras, más cerca que nunca. Ahora todo dependía de su próximo movimiento. Samuel sintió que el tiempo se detenía. La voz de su amigo resonaba en su mente, distorsionada por la incredulidad. ¿Valeria? ¿Cómo puede ser eso posible? El mundo a su alrededor se desvaneció, y solo quedó el rostro preocupado de su amigo, que lo miraba intensamente. Las palabras flotaban en el aire como un oscuro presagio que envolvía su corazón. Se ha hablado de algo que podría estar conectando a los niños con su amigo, dudó, buscando las palabras adecuadas. Hay rumores sobre un grupo que busca a los más jóvenes para unirte a ellos en una búsqueda que podría cambiarlo todo. Dicen que Valeria tiene un destino especial. ¿Un destino especial? Samuel se sintió mareado. Sus pensamientos se arremolinaban como un torbellino. Recordó las palabras de su hija. ¿Acaso los monstruos no eran solo esas criaturas de su imaginación? Escucha, no tengo toda la información, pero hay personas que han estado vigilando a aquellos niños que muestran ciertas habilidades, continuó su amigo. Y parece que Valeria se encuentra entre ellos. Me preocupaba decírtelo, sabía que no sería fácil. Samuel tragó saliva, sintiendo el sudor en su frente. ¿Qué se supone que debo hacer? No puedo permitir que se interpongan personas así en su vida. Ella es solo una niña. La desesperación afloró en su voz. Lo sé. Pero lo malo es que ya pueden haber comenzado a acercarse a ella. Necesitas protegerla, Samuel. No puedes ignorar lo que te he dicho. Hay cosas que quizás no comprendas completamente, pero son reales y peligrosas. Ante esas palabras, el cielo gris que se cernía sobre él parecía volverse más opresivo. De repente, la idea de hacerse rico o vivir modestamente se convirtió en un dilema irrelevante. La vida de Valeria estaba en juego, y cada minuto que pasaba sin actuar aumentaba el riesgo. Mientras Samuel intentaba procesar la nueva realidad, su mente se llenó de dudas. ¿Por qué ella? ¿Cuál era el motivo detrás de todo esto? Siempre había pensado que el mundo de los adultos era complicado, pero nunca imaginó que su propia hija fuese el centro de un conflicto que trascendía su comprensión. Samuel, tal vez deberías reencontrarte con el pasado. Hay un viejo amigo mío, Lucas. Él tiene más información sobre esos grupos y podría ayudarte a trazar un plan. La voz de su amigo era una brújula en medio del caos.
¿Lucas? ¿El hacker? No sé si me siento cómodo con eso, Samuel dudó. A pesar de que confiar en él le generaba nervios, saber que necesitaba a alguien con más recursos lo obligaba a cuestionar sus límites. Es la única opción que tenemos. Lo que vale aquí es la seguridad de Valeria. No puedes arriesgarte a que lo que ya ha comenzado avance sin que estés preparado. De repente, los recuerdos de su infancia, de las noches en que no dormía por miedo a lo desconocido, se cruzaron en su mente. Sabía que tenía que luchar, no solo por él, sino por su hija. Está bien. Voy a encontrar a Lucas. Pero, ¿y si esto es solo una locura? ¿Qué pasa si no es cierto? Samuel se sintió dividido entre la esperanza y el miedo a lo desconocido. Lo averiguaremos juntos, le aseguró su amigo, apretando su mano, como si transfiriendo fuerza. Pero en el fondo, Samuel no pudo evitar preguntarse, ¿a qué se estaban preparando realmente? Mientras se despedían, una punzada en su corazón lo llevó a recordar la sonrisa de Valeria. Estaba claro que no podía permitir que los monstruos la atraparan. Así que se dirigió hacia su casa, decidido a encontrar cualquier pista que lo acercara a Lucas. Sin embargo, al llegar, un escalofrío recorrió su espalda al ver la puerta entreabierta. Un frío sudor lo envolvió. Valeria, susurró, sintiéndose vulnerable. Si algo le había pasado, no podría perdonarse jamás. Con un corazón que latía desbocado y una sensación de peligro inminente, entró en la casa. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y Samuel se sintió como si estuviera caminando en el borde de un abismo. Mientras recorría la corta distancia hacia su habitación, un grito desgarrador cortó el aire. No, no, Valeria. No. Se lanzó hacia la habitación, preparando su cuerpo para lo peor, con una pregunta ardiendo en su mente que no podía dejar de repetirse. ¿Realmente estaba listo para lo que podía encontrar dentro de aquellas 4 paredes? La puerta se abrió de golpe, y Samuel sintió una oleada de terror recorrer su cuerpo. La habitación estaba a oscuras, pero una luz parpadeante provenía de la esquina, revelando un caos indescriptible. Juguetes tirados por doquier, ropa desordenada, y lo más inquietante, un silencio abrumador. Valeria, gritó, su voz resonando en el espacio vacío. No había respuesta. Se apresuró a encender la luz, y su corazón se detuvo por un segundo. Allí estaba su hija, de pie, con ojos amplios y asustados, pero lo que la rodeaba le hizo fruncir el ceño. Un pequeño círculo de objetos parecía brillar a su alrededor, como si alguien hubiera marcado un territorio sagrado en medio del desorden. Al ver a su padre, Valeria abrió su boca para hablar, pero no salieron palabras. Solo un susurro tembloroso. Papá, yo, no sé qué está pasando. Samuel se acercó, la preocupación desgarrándose en su pecho. Valeria, cariño, ¿estás bien? ¿Qué has hecho? Fue en ese momento que empezó a notar cómo cada juguete, cada objeto se movía lentamente hacia ella, como si tuvieran vida propia. Valeria retrocedió, pero había una mezcla de asombro y miedo en su rostro. Los vi. Papá, vi cosas, y sentí algo. Yo no quería, pero no pude evitarlo. ¿Qué viste? La voz de Samuel temblaba entre la angustia y la necesidad de entender. ¿Quiénes son esos que te buscan? La niña se agrandó en el espacio reducido de la habitación, su voz apenas un murmullo. No sé si deba decirlo, pero hay personas. Vienen por mí, y son malas. Dicen que tengo algo especial que ellos quieren. Samuel sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Las palabras de su amigo resonaban en su mente, un destino especial. ¿Qué tipo de especial, Valeria? ¿Qué quieren de ti? Ellos creen que puedo hacer cosas raras, cosas que no entiendo. Es como si todo a mi alrededor tuviera energía. Y lo sentí más fuerte cuando estaba asustada. Sus ojos brillaban con lágrimas, y su pequeña voz se quebró. No quiero ser un monstruo, papá. Samuel, a pesar del miedo que lo invadía, se arrodilló a su lado, sin poder contener las lágrimas que amenazaban con brotar. No eres un monstruo, Valeria. Eres mi niña hermosa. Lo que sientes es una parte de ti, y te quiero tal como eres. De repente, la habitación se estremeció, y los objetos en el círculo comenzaron a vibrar.
Mira. Valeria gritó, asustada. Samuel sintió la presión en su pecho aumentar mientras observaba cómo la luz que giraba alrededor de su hija se intensificaba. Era un espectáculo hermoso y aterrador al mismo tiempo. Valeria, apágalo. Concéntrate en otras cosas. Samuel le gritó, aunque sabía que sus palabras podrían no ser suficientes. En su corazón, una sensación de urgencia creció como una tormenta. Tenía que hacer algo antes de que la situación se saliera de control. Papá, ayúdame. Su voz ahora se mezclaba con el caos del movimiento. La luz se expandió, tomando forma ante sus ojos. Había algo en ella, un poder que nunca había imaginado. En ese instante, la determinación creció dentro de Samuel. Cierra los ojos y respira profundo. Debemos enfrentarlo juntos. Con un esfuerzo, Samuel tomó las manos de Valeria, canalizando su amor hacia ella. Confía en mí. Vamos a hacerlo. De repente, la luz estalló con un resplandor cegador, y el caos se detuvo en seco. La habitación volvió a quedar en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando la luz se disipó, Samuel abrió los ojos, y sus labios se entrecerraron en un susurro de asombro. Todo había vuelto a la normalidad, pero con una sensación palpable de que algo había cambiado irrevocablemente. Valeria lo miró, y en sus ojos se reflejaba tanto miedo como poder. «¿Lo hicimos, papá?», preguntó, y en su voz había una mezcla de incredulidad y esperanza. «Lo hicimos», respondió Samuel, sintiendo el peso del mundo en sus hombros al darse cuenta de que su viaje apenas empezaba. Debían conocer a Lucas, y pronto. Pero, al mismo tiempo, nuevas preguntas surgieron. ¿Qué significaría realmente ese poder? ¿A qué más se enfrentarían? Mientras la incertidumbre y el peligro continuaban acechando, el corazón de Samuel latía rápidamente. Y supo que, sin importar lo que vendría, ahora era más crucial que nunca proteger a Valeria. En ese momento, una certeza se fue formando en él: el futuro de su hija y el suyo estarían entrelazados en una lucha que apenas comenzaba. «Debemos irnos ahora», dijo de repente, el tono de voz firmemente decidido. «Hay más en juego de lo que pensábamos. Y no vamos a enfrentar esto solos». Sin embargo, a medida que se preparaban para salir, un sonido extraño resonó fuera de la casa. Un susurro en el viento que parecía llamarle. Samuel se congeló, levantando la vista hacia la ventana. De pronto, una sombra siniestra pasó rápida, y una voz resonó desde la oscuridad. «La búsqueda apenas comienza, Samuel. Valeria es solo el principio». Samuel sintió que todo su mundo se caía a pedazos nuevamente. ¿Qué era eso ahora? ¿Quién estaba detrás de ellos? La inquietud creció en su estómago, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. Samuel sintió una mezcla de inquietud y valentía mientras esa voz se desvanecía en la brisa de la noche. La oscuridad afuera parecía cobrar vida, su corazón palpitante hacía eco de la adrenalina que recorría su cuerpo. Sin soltar la mano de Valeria, giró hacia la puerta. «Tenemos que irnos ahora», insistió, aterrorizado por la idea de permanecer un segundo más en ese lugar. Los ojos de Valeria estaban fijos en él, en un destello de confianza y miedo. «Papá, ¿a dónde vamos?». Su voz temblaba, pero había una frágil determinación detrás de sus palabras. Samuel sintió que la urgencia del momento exigía una respuesta, pero no podía definir un destino claro. «Necesitamos encontrar a Lucas», respondió, intuyendo que él podría tener alguna respuesta sobre lo que estaba sucediendo. Pero al mismo tiempo, una parte de él sabía que no era solo eso. «Debemos asegurarnos de que estés a salvo, Valeria». Abriendo la puerta, los escalofríos lo recorrieron. La noche estaba tranquila, pero cada sombra le daba vida propia, cada murmullo del viento parecía llevar un mensaje aterrador. Sam apretó la mano de su hija con fuerza, dándose impulsos de coraje. Justo cuando pensaban salir, un sonido sordo resonó detrás de ellos, como si una puerta se cerrara de golpe. «Rápido, Valeria», urgió, viendo cómo la sombra se alargaba amenazadoramente en la penumbra de la habitación. Juntos, cruzaron el umbral y se apresuraron hacia la calle. El cielo estaba despejado, pero el aire era pesado con una mezcla de incertidumbre y una energía extraña que parecía siembrar el terreno que pisaban.
Mientras corrían, Valeria comenzó a hablar. Papá, yo, no sé si debo dejar que me encuentren. No quiero que te lastimen. No quiero que se lleven lo que soy. Valeria, dijo Samuel, intentando calmar sus inquietudes. Nadie te va a llevar. Estoy aquí contigo, y juntos lo enfrentaremos. La mirada de su hija estaba llena de una mezcla de fe en su padre y terror a lo desconocido, como si supiera que lo que venía podría ser mucho más grande de lo que podían imaginar, pero, al mismo tiempo, en ese silencio en movimiento, Samuel empezó a oírlo, un murmullo. Era casi un canto, un tiemblo en el aire, algo que parecía venir de muy lejos, pero que se acercaba. Papá, ¿escuchas eso? Valeria le preguntó, con un destello de inquietud en sus ojos. Sí, lo escucho, respondió, sintiendo que su corazón latía al ritmo de la melodía. Hay algo que no está bien. Justo entonces, una silueta apareció al final de la calle, delimitada por la luz de un farol. Un hombre, alto y delgado, que parecía flotar entre las sombras. Samuel, dijo, sus palabras eran un susurro aterrador. He estado esperando el instante se congeló. Samuel sintió que su respiración se cortaba. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? La figura dio un paso adelante, y lo que pareció ser un semblante de confianza se tornó en una mueca burlona. Soy el que está buscando respuestas, y tú las tienes, Samuel. Ambos las tienen. Aún no se dan cuenta del poder que llevan dentro. Valeria, corre, gritó Samuel, mientras empujaba a su hija hacia atrás, protegiéndola con su cuerpo. La mirada del extraño se posó sobre él, revelando una mezcla de poder y peligro. Ella es especial, Samuel. Y el tiempo se agota. La pregunta que debes hacerte no es qué quieres para ella, sino quién la quiere controlar. Samuel sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La noche oscura parecía cada vez más cerrada, como si el peligro envolviera sus corazones en cadenas invisibles. Mientras su mente luchaba, una certeza aterradora resonó, no solo estaba luchando por la vida de Valeria, sino por su propia alma también. Y así, la historia apenas comenzaba, mientras el eco de la pregunta permanecía en el aire, esperando a ser respondido. ¿Qué estaba dispuesto a hacer para proteger a su hija? La sombra del hombre se alargaba mientras el mundo se oscurecía a su alrededor. Pero una chispa de valentía se encendió en el pecho de Samuel. A medida que se preparaba para enfrentarse a la oscuridad, sabía que la lucha apenas comenzaba. Samuel apretó su mandíbula, sintiendo cómo la adrenalina lo inundaba. La figura frente a él era aterradora, pero una parte de sí sabía que tenía que enfrentarla. Valeria apenas podía contener su miedo, temblaba ligeramente detrás de su padre, pero había algo en su mirada que decía que no se rendiría. Ella no era una niña común, había un fuego en su interior que la hacía especial. ¿Qué tipo de respuestas tienes?, preguntó Samuel, su voz temblorosa pero firme. El hombre sonrió, un gesto que parecía una broma macabra. Tú lo sabes, Samuel. Tienes más poder en tus manos de lo que crees. Tu hija es el centro de todo esto, muchos la buscan, y más vendrán porque ella tiene el potencial de cambiar el destino. Las palabras de ese extraño le atravesaron como dagas y, en la confusión, Samuel sintió la confusión aferrarse a él. ¿Cambiar el destino? ¿De qué estás hablando? Esta noche es solo el comienzo, dijo el extraño, su voz susurrante en la brisa. Los guardianes vendrán por ella. Los que la desean para sí, los que la quieren salvar y los que querrán controlar su poder. Samuel se sintió mareado. Había creído que todo giraba en torno a la protección de su hija, pero ahora se daba cuenta de que estaban en medio de algo mucho más grande. ¿Quiénes son esos guardianes? Ese es el dilema, Samuel, continuó el hombre, su tono dado a la gravedad. Unos te protegerán, otros te dañarán. Pero debes elegir tu camino. En ese momento, un grito desgarrador resonó más allá de la calle. Samuel y Valeria se miraron, el horror reflejado en sus ojos. Desde las sombras, una figura apareció, corpulenta y decidida, que se acercaba rápida y sigilosamente. Papá, tenemos que irnos. Valeria gritó, pero su padre se sentía paralizado. La última frase del extraño vibraba en su mente, debes elegir.
Sin embargo, la opción momentánea era clara. El peligro estaba aquí. Corre, por favor. Samuel empujó a Valeria hacia el callejón a su izquierda, justo cuando el nuevo adversario saltó al alcance de su visión. Su mente estaba en frenesí, evaluando los peligros. Una mezcla de característica paternal y desesperación lo empujaba a actuar. Ambos corrieron al callejón, arrinconándose entre las paredes frías y oscuras, tratando de no ser escuchados. El eco del peligro parecía acercarse, como una sombra tenebrosa. Papá, no quiero que me atrapen, no quiero ser controlada, dijo Valeria, una sombra de miedo en su voz. Los ojos de Samuel, por un instante, se llenaron de lágrimas. No dejaré que te controlen. Te prometo que haré todo lo que esté a mi alcance para protegerte, incluso si tengo que enfrentar a esos guardianes. Pero necesito que creas en mí. Te creo, papá. Fue un destello de luz en medio de la noche oscura. Mientras continuaban escondidos, un pensamiento aterrador invadió la mente de Samuel. ¿Qué pasaría si realmente tenían un poder innato que ni siquiera habían comenzado a explorar? Entonces, un nuevo sonido, más bajo y profundo, empezó a resonar en el fondo del callejón, como un latido en el aire. La sombra del hombre misterioso había desaparecido. Un miedo desgarrador se apoderó de él. Valeria, ¿escuchas eso? Sí, papá, ¿qué es? La niña se acurrucó más cerca de él, su pequeño cuerpo temblando. Samuel sintió un ardor en su pecho, un deseo profundo de protegerla, de luchar por ella y por su futuro. Dame una señal. Si somos especiales, dímelo ahora. Samuel gritó al aire, sintiendo su voz rebotar en las paredes. Justo entonces, Valeria, con un brillo en su mirada, levantó su mano. En su palma brilló una luz intensa que iluminó la oscuridad. La energía vibraba a su alrededor y, de repente, el eco de la melodía que habían escuchado en la calle regresó, más fuerte y más claro que nunca. Era como un susurro de las estrellas. Samuel dio un paso atrás, atónito, dándose cuenta de que la verdadera lucha estaba a punto de comenzar. Tenían que descubrir qué significaba esa luz. Mientras la energía crecía, un nuevo enemigo podía estar en camino, pero esta vez, no estaban solos. La pregunta era clara: ¿qué haría Samuel con el poder que ahora sabía que existía? ¿Y qué pasarían por alto mientras corrían hacia lo desconocido? La noche todavía guardaba secretos, y Samuel estaba dispuesto a descubrirlos, sin importar lo que pudiera costar. El destello en la mano de Valeria iluminó el callejón y, en un instante, desdibujó la sombra del miedo que había estado acechando. Samuel respiró hondo, sintiendo una mezcla de asombro y renovada determinación. ¿Qué significa esto, Valeria?, preguntó con una voz suave, casi un susurro, mientras contemplaba la luz que emanaba de su hija. Ella, sorprendida pero curiosa, movió su mano con suavidad, como si tratara de moldear la energía que surgía de su interior. No lo sé, papá. Pero se siente bien, como si pudiera hacer algo importante. Su pequeño rostro, bañado en un brillo dorado, mostraba una mezcla de emoción y temor. Aquel momento leía como una promesa y un desafío al mismo tiempo. Samuel se sintió abrumado por el peso de la revelación. No solo debía proteger a su hija de los peligros inminentes, sino que también tenía que ayudarla a entender su poder. Esta nueva dimensión de Valeria prometía abrir un mundo desconocido y aterrador. Quizás, solo quizás, podríamos usar esto para nuestra ventaja, murmuró, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su pecho. El sonido del latido en el fondo del callejón se intensificó. Era un eco constante, como si la ciudad misma estuviera advirtiéndoles. Samuel tomó la mano de Valeria firmemente, su mente trabajando rápidamente. Necesitamos salir de aquí, y rápido. No sabemos quién o qué se acerca. Mientras se movían, la luz que Valeria irradiaba comenzó a pulsar, como si estuviera en sintonía con el latido de la ciudad. Samuel se preguntó si ese poder podría guiarlos. Comenzó a caminar, lentamente al inicio, pero luego aceleró el paso. Confía en mí y en tu luz, Valeria. Mantente a mi lado. Cada paso resonaba firme en el suelo, pero la ansiedad aumentaba a medida que se acercaban a la esquina del callejón. Podía sentir que alguien o algo los estaba siguiendo, lo que lo llenó de determinación y no solo de miedo.
No dejaremos que nos atrapen, se repitió, convencido de sus palabras más para sí mismo que para su hija. Sin embargo, cuando llegaron a la salida, se encontraron con un grupo de figuras oscuras, imponentes y amenazantes. No eran las sombras de los guardianes que había mencionado el extraño, pero su presencia era igualmente escalofriante. Samuel, gritó una de las figuras, su voz resonando como un trueno. Ven con nosotros, o enfrentarás las consecuencias. El pánico se apoderó de Samuel. Nunca, respondió, sintiendo que la luz de Valeria se intensificaba en su mano. No te llevaremos. Pero tan pronto como pronunció esas palabras, la invisibilidad del miedo se convirtió en una certeza. Ese grupo no era solo un conjunto de sombras, sino seres que parecían conocer cada rincón de su historia. Tu hija es un peligro que debe ser controlado, continuó el líder del grupo, acercándose con una calma inquietante. Lo sabes, Samuel. Su poder no lo comprendes. Pero nosotros sí. Solo queremos ayudar. Valeria, temblorosa pero valiente, levantó su mano brillante, desafiando a aquellas figuras con un destello de luz que llenó el aire. No se acerquen a mí, su voz, aunque pequeña, resonó con una fuerza que sorprendentemente calmó a Samuel. Las sombras vacilaron por un instante, sorprendidas por la luz que emanaba de la niña. Esto no ha acabado, vencerte no será fácil, les advirtió el líder, mientras se retiraban lentamente, dejando una sensación de inquietud flotando en el aire. Papá, ¿estamos a salvo?, preguntó Valeria, viendo que la oscuridad se desvanecía lentamente. Por ahora, quizás, Samuel respondió, tomando un respiro profundo. Pero su mente seguía dando vueltas a lo que había escuchado. ¿Y si realmente había algo más sobre esos guardianes? Sobre el poder que Valeria había manifestado, mientras retrocedían por el callejón, Samuel sintió que una nueva verdad comenzaba a emerger. Valeria, debemos encontrar respuestas sobre lo que realmente puedes hacer sobre lo que hemos despertado. El camino hacia el conocimiento y la lucha estaba trazado ante ellos, y había algo claro, la noche aún guardaba secretos profundos. Así, con la preocupación calando en su pecho, Samuel miró a su hija, quien aún iluminaba la oscuridad a su alrededor. Prepárate, porque vamos a adentrarnos en un mundo que nunca imaginamos. Tu luz será nuestra guía. La pregunta quedó flotando en el aire, ¿qué secretos descubrirían y qué consecuencias tendrían sus elecciones? La noche no había terminado, y la verdadera aventura apenas comenzaba. Samuel y Valeria se adentraron en la noche, el escalofrío del peligro aún danzando en el aire a su alrededor. La luz resplandeciente que emanaba de Valeria se convirtió en su faro, un susurro de esperanza en medio de la incertidumbre. Debemos encontrar a Lucas, dijo Samuel, cada palabra empujando el peso de la decisión que habían tomado. Había prometido proteger a su hija y ahora se sentía más que nunca como el guerrero de su propia historia. El camino hacia Lucas estaba envuelto en dudas, pero cada paso que daban les acercaba más a las respuestas que necesitaban. La ciudad parecía transformarse, las sombras ya no eran solo cascaras de miedo, sino promesas de lo desconocido. La conexión entre padre e hija se reforzaba con cada susurro del viento, como si la luz de Valeria fuera un hilo que los unía en este viaje. Al llegar a la casa de Lucas, Samuel tocó la puerta con fuerza, su corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Quién es? La voz de Lucas provenía del interior, arremolinándose entre el silencio de la noche. Soy Samuel. Necesitamos hablar, dijo con voz firme. La puerta se abrió de golpe, y Lucas, un hombre de aspecto descuidado pero con ojos vivaces, lo miró con curiosidad. ¿Samuel? ¿Espera? Valeria. Su rostro se iluminó al ver a la pequeña, aunque el leve ceño fruncido en su frente denotaba preocupación. Vengan, rápido. Adentrándose en el interior, Samuel planteó rápidamente la situación. Cada palabra que salía de su boca estaba impregnada de urgencia. Lucas, absorto, escuchaba cada detalle sobre las revelaciones de Valeria y las sombras que los acechaban. Esto es más serio de lo que pensaba, dio Lucas, frunciendo el ceño. Sabía que había algo especial en ella. Valeria, sintiendo la intensidad de la conversación, apretó la mano de su padre. ¿Es malo ser especial?, preguntó, con un hilo de temor en la voz. Para nada,
Valeria, respondió Samuel, arrodillándose para quedar a su altura. Tu luz es una bendición, y juntos vamos a entenderla. Sí, pero habrá quienes querrán aprovecharse de eso, añadió Lucas, su tono grave. Los guardianes, como te dije, no son solo leyendas. Algunos buscan proteger la esencia, otros, controlarla. La preocupación en el rostro de Samuel se hizo más intensa. ¿Qué hacemos ahora? Todo esto es nuevo para mí, pero tengo que asegurarme de que Valeria esté a salvo. Lucas se quedó pensativo un momento antes de hablar. Primero, debemos investigar. Hay un lugar en la ciudad donde se reúnen aquellos que conocen más sobre estos poderes. Allí podremos encontrar pistas. Pero sé que hay quienes no nos dejarán llegar. Valeria miró a su padre, su luz titilando suavemente. ¿Estamos en peligro, papi? No estamos solos, respondió Samuel, reafirmando su voluntad. Siempre estaremos juntos, y con Lucas aquí, podemos enfrentarlo. La determinación se encendió en el aire. Al salir de casa, Valeria se sentía parte de algo grande, de una historia que la incluía en la lucha. ¿Vamos a pelear, papá?, preguntó, su voz llena de inocencia pero también de coraje. No vamos a pelear solos, aseguró Samuel. En ese momento, no era solo un padre protegiendo a su hija, era un guerrero listo para luchar por su legado, por la familia que estaba en juego, mientras se dirigían hacia el lugar secreto que Lucas había mencionado. Una sensación profunda de conexión llenó cada rincón de su ser. Tenía a Valeria a su lado, y ella era más valiente de lo que jamás imaginó. Caminar por los senderos sinuosos de la ciudad los llevó a un edificio viejo, cuya fachada parecía susurrar secretos de tiempos olvidados. Lucas les hizo un gesto para que se acercaran. Aquí es donde podemos encontrar respuestas y aliados, dijo mientras empujaba la pesada puerta. Al cruzar el umbral, el espacio se inundó de energía, una vibración palpable que se sentía en el aire. Hombres y mujeres de diversas edades conversaban, muchos de ellos con luces tenues alrededor de sus cuerpos. Todos compartían un propósito común. ¿Qué es este lugar?, preguntó Valeria, sus ojos brillando de asombro. Este es un refugio para los que comprenden y aceptan sus dones, explicó Lucas. Aquí, aprenderás que ser especial no es una carga, es una fortaleza. Samuel sintió que la esperanza renacía en su corazón. Miró a Valeria, quien ya comenzaba a sonreír. Este era el primer paso hacia el descubrimiento y la autoaceptación. Mientras se mezclaban con el grupo, una mujer de cabello plateado se acercó. He estado esperando que llegues, dijo, dirigiéndose a Valeria. Tu luz es única, y tienes un papel importante en lo que se avecina. Pero debes aprender a controlarla. Los latidos del corazón de Samuel aumentaron. ¿Qué se avecina?, preguntó, su voz grave y temerosa. ¿Qué necesita Valeria? Una prueba, la mujer respondió. Para demostrar que su luz puede brillar más fuerte contra la oscuridad que la rodea. En ese mismo instante, Samuel vio el futuro incierto desplegarse ante ellos, la lucha, la unión, el descubrimiento y, sobre todo, la perseverancia en el camino que apenas comenzaba. No importaba cuán difíciles fueran los desafíos, Samuel sabía que no dejaría que nada pusiera en riesgo la luz de su hija. Así, con el corazón lleno de determinación, Samuel se prometió a sí mismo que la lucha por Valeria y su legado apenas comenzaba. Juntos, se adentrarían en lo desconocido, iluminados por su amor y esa luz que, a pesar de todo, nunca dejarían apagar. Valeria, sintiendo el poder que comenzaba a fluir dentro de ella, levantó la mirada hacia su padre. ¿Estamos listos, papá? Listos para enfrentar cualquier cosa, mi amor. Samuel sonrió, consciente de que ellos eran más fuertes juntos. Sin saber lo que el futuro les deparaba, se prepararon para hacer frente al desafío, porque eran un equipo, un padre y su hija, y su luz apenas comenzaba a brillar en un mundo que ansía el cambio. Entonces, un nuevo capítulo de sus vidas estaba a punto de comenzar, y juntos, se enfrentarían a la oscuridad que acechaba con valor y amor. La historia que habían comenzado a escribir se convertiría en su propio legado, y la unión de su espíritu, el verdadero poder que jamás podría ser controlado. Ahora, si te ha emocionado esta historia, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas.
Deja un like ahora, porque cada me gusta ayuda a alimentar el algoritmo y a compartir mensajes de esperanza. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos saber cómo impactó en ti. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Muestra tu apoyo y haz que lleguemos a más corazones.